Luego de 30 años de ser condicionado para aceptar su realidad, Truman se ve obligado a elegir entre creer en sí mismo o el mundo que le presentan, cuestionamiento que puede llevar a la locura o al final de la vida misma. El show de Truman habla de crisis existenciales, manipulación mediática, falsedad, religión, cuestiona la libertad y muestra la conformación de un sistema de control donde todos participan. Pero para abordar cada tema, hay que empezar por el origen. El guión original del show de Truman fue escrito por Andrew Niccol, director y guionista creador de Gattaca, el éxito de ciencia ficción de 1997. En ambas películas, los protagonistas desafían las limitaciones impuestas por un sistema de control absoluto. En Gattaca, explora la idea de una sociedad que determina la vida de sus individuos genéticamente. The only way that you'll see the inside of a spaceship is if you were cleaning it. My father was right. It didn't matter how much I lied on my resume. My real resume was in my cells. What about you, Your Majesty? You dreaming of space? Come here. You can start by cleaning this space right here. En el show de Truman es la realidad misma la que se manipula para controlar cada aspecto social y se mantiene gracias a los medios de comunicación. You don't have to leave home to discover what the world's all about, and that no one is poor who has friends. Inicialmente, el guión del show de Truman era más ambicioso y oscuro. Se ambientaba en una ciudad de Estados Unidos con una apariencia de futuro distópico, pero esta visión suponía un costo demasiado elevado y podía resultar en pérdidas, como la película Playtime de Jacques Tati, donde el mismo director invirtió su dinero para crear el mundo que deseaba. Jacques Tati quería que la película fuera a color y en algunas tomas aparentara ser filmada en blanco y negro, objetivo que consiguió, pero no pudo recuperar su dinero. Para evitar el mismo final, el show de Truman tenía que volverse rentable. Peter Weir resultó perfecto por su capacidad para crear atmósferas inquietantes con temas complejos, como se puede ver en Picnic at the Hanging Rock de 1975. What do you know? I know that Miranda is a Botticelli angel. Y La Sociedad de los Poetas Muertos de 1989, una película que expuso el talento dramático de Robin Williams. I went to the woods because I wanted to live deliberately. I wanted to live deep and suck out all the marrow of life. I'll second that. To put to rout all that was not life, and not when I had come to die. En 1993, después de estrenar con poco éxito Sin Miedo a la Vida, Peter Weir se toma un descanso en espera de un proyecto que lo cautive, y ese será el show de Truman, que llega a sus manos en 1995. Su intención principal fue hacer la película más accesible al público. Y optó por añadir elementos de comedia en situaciones de tensión, por lo que elige a Jim Carrey como protagonista, quien ya era un éxito en papeles de comedia. How do you intend to explain his 22-year absence? Amnesia. Brilliant. Solo que ese año, Jim Carrey estaba comprometido con la grabación de The Cable Guy y Mentiroso Mentiroso, por lo que no estaría disponible. Pero Peter Weir decidió esperar un año en lugar de seleccionar a otro actor porque lo consideró perfecto para el personaje. Además, sabía que atraería a un gran público y sería una sorpresa mostrar su capacidad dramática, como sucedió con Robin Williams. Durante el tiempo de espera, se realizaron 16 reescrituras del guión original, y Peter Weir creó una historia ficticia en la que describe cómo surgió el programa, que aparece escrita en el libro de Andrew Niccol, The Truman Show, The Shooting Script. A los 23 años, Christof había ganado un Oscar por producir un documental en el que durante 2 años grabó personas en condición de calle dentro de un edificio abandonado. I think it's a pretty tough film. I don't think it's necessarily an easy film to watch. People just hadn't seen the film, that they saw the first 5 minutes of the film and they decided what the film was going to be about and they didn't watch it.
A los 29 años, vendió el concepto de lo que se convertiría en el show de Truman a la gigante empresa de multimedios Omnicam. La idea era adoptar un niño de un embarazo no deseado y grabar en vivo cada momento de su vida hasta que cumpliera 1 año. Sus padres iban a ser una atractiva pareja de actores que participarían en la publicidad que generaría ingresos para Omnicam. Esto era necesario porque el programa iba a emitirse sin cortes publicitarios. Christoph le puso al bebé el nombre de Truman, declarando a la prensa: haremos de él un hombre de verdad. Y su apellido Burbank proviene de la ciudad en la que se ubicó el estudio de televisión y hogar de Truman. El espectáculo comenzó en el útero y fue a partir del nacimiento de Truman cuando los índices de audiencia comenzaron a subir. En la semana 24, el programa era un éxito y la razón parecía ser Truman. Era adorable y se convirtió en el bebé del mundo. A la gente le gustaba tanto verlo dormir que se comercializó una cuna de televisión que permitía al espectador poder observar a Truman dormido. Cuando el programa obtuvo más audiencia que el canal de compras de Omnicam, se preguntaron si podía durar toda la vida. Comenzaron la planeación con un estudio diseñado por excientíficos de la NASA que habían estado trabajando en un entorno cerrado para que los humanos pudieran vivir en Marte, un proyecto abandonado por problemas de liquidez. Cubrirían una ciudad entera para observar a Truman y registrar una vida humana entera desde el nacimiento. Se estimaba recuperar el costo del proyecto en 10 años y se obtuvo en 5, pues para obtener ganancias todo tiene un patrocinador y cada producto está a la venta. Christoph trabajó con los actores para enseñarles cómo utilizar el producto disimulando la venta. Look what I got free at the checkout. It's a Chef's Pal. It's a dicer, grater, peeler all in one. Never needs sharpening, dishwasher safe. En todo el mundo surgieron clubes de fans de Truman, al igual que grupos opositores que querían liberarlo, pero ninguna ley lo prohibía. Además, Truman parecía feliz y, sobre todo, se estaba ganando mucho dinero. La visión que Christoph tenía del mundo de Truman se basaba en el pasado. Le gustaba decir frases como "el futuro es el pasado", y así era como deberíamos ser, con casas de madera, cercas blancas, pocos autos, formando un vecindario en el que todos se conocen. Las casas también estaban a la venta y más tarde se construyeron muchas comunidades similares a Sea Haven. Welcome to Celebration, Florida, a magical community built by Disney. Pensó en la vestimenta ideal con la ropa que la gente usó a finales de los años 30. Sus diseñadores crearon una línea de ropa para los actores que resultó ser un éxito de venta. La educación de Truman fue planeada cuidadosamente por Christoph. Lo expuso a lo mejor del arte y muy poca televisión. Truman creía que vivía en una zona remota de Florida donde solo había un canal de televisión que pasaba principalmente repeticiones de películas clásicas y series como Yo amo a Lucy. Yeah, she's been with me a long time, Jerry, and that's the trouble. She's been with me too long. After all, the same face, night after night. Cada experiencia en la vida de Truman emocionaba al mundo. Sus primeros pasos, sus primeras palabras, el primer día de escuela, y los que crecieron junto a él lo vieron como una parte importante de sus vidas. Coming from New York City, where I grew up, and it has a very odd sort of big brother feeling to it on some level. Tanto se discutió el programa que se aceptó una nueva palabra en el diccionario: trumanesco, una característica de las experiencias de vida de Truman Burbank, una ciudad o una conversación trumanesca. Truman siguió viviendo sin saber que su vida era diferente a cualquier otra. Después de todo, ¿por qué debería dudar de su mundo? Era todo lo que había conocido y tan real para él como lo es el nuestro para nosotros. Desafortunadamente, Christoph se vio obligado a convertirlo en un niño temeroso. Era demasiado aventurero y existía el peligro de que descubriera los límites de su mundo. Para algunos de los actores clave que debían vivir en el set a tiempo completo, la vida en el programa se convirtió en cierto sentido en una realidad. La línea entre la verdad y la ficción se perdió. No cualquier actor podía asumir esa vida. Well, for me, there is no difference between a private life and a public life. My life is the Truman Show. I actually got a phone call one day. Where's Chloe? Call him. I was in my day off and I was in my living room in my bathrobe and I get a phone call saying, "No, get out of the room, you're in the shot, you're in the shot." Al igual que Truman, Christoph se convirtió en una celebridad mundial, aunque pocas veces se dejaba ver, excepto en los Emmy.
Christoph vivía una existencia ermitaña con un apartamento en el estudio al final de la sala de control. Hubo altos y bajos en los índices de audiencia a lo largo de los años, y el programa pasó por una mala racha antes de la partida de Truman. Nadie sabrá nunca si el programa lo hubiera seguido hasta el final de su vida. Cuando terminó, obtuvo el récord Guinness como el programa de televisión en directo de mayor duración. El programa, que ocupaba su propio canal, se emitió durante 29 años y terminó cuando la estrella Truman Burbank, un huérfano que no sabía que el pueblo en el que vivía era un escenario, ni que todos sus movimientos habían sido grabados desde su nacimiento, descubrió el secreto y abandonó el programa. Y aunque desde entonces se han intentado programas similares, hasta ahora ningún otro ha demostrado tener la capacidad de permanencia del show de Truman. No editing. All day, all night, all true, every second. This is a new low point in American culture. You're being kind. You're being way too... Oh my. It used to be that people were famous for being special. Now they're considered special merely for being famous. You see, that fame has become a moral good in this country. It's its own virtue. Para crear mayor profundidad, los actores que interpretan a Meryl y Marlon aportaron ideas acerca de las motivaciones de sus personajes. She was a rabidly ambitious, powerful woman. Every time she would do a product placement that was successful, she'd get a bump in salary. She was constantly wheeling and dealing. Peter Weir menciona que improvisaban durante horas y vio el potencial de crear un falso documental con las conversaciones fuera de cámara. En un especial de Nick at Night aparece el episodio extendido del programa True Talk con entrevistas a Meryl y Marlon, cuyos nombres fuera del programa son Anna Hill y Louis Coltrane. Aquí se revela que Meryl obtiene ganancias no solo de los productos que promociona, sino que existe una compensación adicional cada vez que tiene relaciones con Truman, y sus beneficios la han convertido en la segunda mujer con mayor riqueza del mundo, junto a Oprah y la reina de Inglaterra. Marlon, quien ha sido uno de los actores con más tiempo en el programa, se presenta a sí mismo como una víctima del show en un libro autobiográfico donde narra su historia. Oblivious. My mother simply said to me, "You're going to go to a new school, and your name's going to be Marlon." And got to the school, and my mom said, "That little boy over there, why don't you go over and be his friend?" And that was an authentic, I think, real relationship. Because when you're 8 years old, you're not faking your best friend, and sort of, the notion that you're with someone all your life that you can't actually share the secret with must have been very, very difficult, to have this burden as a child. So I think that creates a very interesting sort of almost psychotic split in this character who has to be false perpetually to the person who is authentically probably his best friend in the world. And then he, of course, grows up and realizes he's this famous actor, but it's all predicated upon this very deep and profound betrayal, false life. La película inicia el día 10.909 en la vida de Truman, quien tiene cerca de 29 años y 11 meses de edad. En ella vemos los últimos 6 días del programa, donde los incidentes en la vida de Truman se vuelven cada vez más difíciles de justificar. El primer evento que ocurre es la caída del reflector que simula a Sirio, la estrella más brillante del cielo nocturno, que en el canto 22 de la Ilíada se describe como un mal presagio. Sirio se levanta tarde en el cielo oscuro y líquido, en las noches de verano, estrella de estrellas, el perro de Orión lo llaman, el más brillante de todos, pero es un mal presagio que trae calor y fiebre a la humanidad doliente. Este suceso lo justifica el locutor del radio como un accidente aéreo, y en una escena eliminada, Marlon confirma la historia. Al día siguiente, cuando encuentra a su padre, luego de años de pensar que había desaparecido en el mar, acude con su madre, quien menciona que todo es producto de su imaginación y disimuladamente lo hace sentir culpable por la desaparición de su padre.
El tercer día, con una interferencia de radio, Truman escucha al equipo de producción del programa describiendo sus movimientos exactos, y cuando ocurre un cambio de frecuencia, todos a su alrededor se detienen en el mismo instante. Desde este momento, comienza a sospechar que cualquiera lo vigila. Trata de ser impredecible y entra al edificio de Omnicam, descubriendo que detrás de las puertas del elevador se oculta un área de descanso para los actores. Al desconfiar de todos, Truman acude con Marlon. Esto es importante porque de sus 3 relaciones más cercanas, Marlon es la persona a quien más confianza le tiene. Sabe que su madre ignoraría el problema, y Meryl no parece nunca una opción porque Truman le oculta partes importantes de su vida, como la existencia de Sylvia o el momento en que estuvo en la playa y la lluvia se localizó únicamente sobre él. Truman regresó a casa y nunca se lo mencionó a Meryl. La noche de ese tercer día, por fin obtiene una prueba para desconfiar de ella. En una fotografía de boda, Meryl cruza los dedos y oculta el gesto de Truman, simbolizando que acaba de prometer algo que no cumplirá. A la mañana siguiente, Truman no tiene intención de seguir fingiendo. Desea escapar, pero cada opción es negada, y lo único que queda es manejar. Dentro del auto, Meryl intenta disuadirlo, y Truman detecta algo extraño en su comportamiento. You're upset because you want to go to Fiji, is that it? En el guión se menciona que Truman está desconcertado por su tono conciliador. Coloca el seguro de la puerta y utiliza a Meryl para cruzar el único puente que permite salir de Sea Haven, porque su fobia al mar le impide hacerlo solo. Christoph intenta detenerlo con un incendio, pero Truman continúa hasta llegar a una supuesta estación nuclear donde acaba de ocurrir un accidente. Un policía se acerca para informar, cometiendo el error de llamar a Truman por su nombre. Truman huye, pero es imposible escapar. La policía los regresa a casa y la actitud de ambos ha cambiado. Meryl no soporta más y rompe su personaje cuando Truman la ataca. Envían a Marlon para rescatarla y tranquilizar a Truman como siempre lo ha hecho. Este momento es clave porque Marlon intenta manipularlo emocionalmente, repitiendo las palabras de Christoph. The last thing that I would ever do is lie to you. Truman detecta en Marlon el mismo comportamiento de Meryl y por fin comprende que si todo el mundo es una farsa, Marlon también lo es. Su cara refleja el asombro de esta revelación y su mirada es tan expresiva como la pintura de Cristo en Camino del Calvario de Tiziano. Deja de hablar y todo lo guarda para sí mismo, pues ha dejado de confiar en Marlon. Este es el 4º día de la película, como el 4º día de Semana Santa que conmemora la traición de Judas. Antes de irse, Marlon lo reencuentra nuevamente con su padre falso y parece que toda la escena orquestada por Christoph ha resultado efectiva. Al día siguiente, Truman ha vuelto a ser el mismo que todos conocen. A pesar de ciertas dudas, el equipo de producción cree que regresó a la normalidad. Por la noche, Christoph detecta algo extraño. Truman decidió dormir en el sótano luego de que Meryl empacara sus cosas y al examinar cada detalle descubre que Truman salió a escondidas. Envía de nuevo a Marlon para revisar la habitación. Come out, wherever you are. That's good. Keep it light. Abre las puertas del closet y revela el pequeño túnel por donde Truman escapó. Por primera vez en la historia, el programa corta su transmisión y todos los actores de la ciudad se agrupan para buscarlo. Christoph ordena que salga el sol para facilitar la búsqueda, hace que la noche se convierta en día. Al no obtener respuestas, se pide al elenco esperar en sus posiciones iniciales y nos dan esta bella imagen. A Christoph solo le queda buscar en un lugar, pide las cámaras del mar y lo encuentra navegando en el velero que usó cuando era niño. Christoph reanuda la transmisión, es el momento con más espectadores del programa y desea aprovecharlo. Envía un barco para detenerlo, pero ningún actor sabe manejarlo. Empieza a controlar el clima para que Truman regrese. Primero una tormenta, luego rayos, incrementa el viento y las olas, y se detiene solo cuando lo derriba.
Con apenas fuerza para levantarse, Truman recoloca la vela y continúa su camino con una expresión de genuina paz hasta que llega al límite de su mundo y se encuentra frente a un inmenso muro con un cielo falso. Lleno de frustración, lo golpea. Al mirar hacia abajo, encuentra un camino que lo conduce a las escaleras que llevan a la puerta de salida. Christoph no cuenta con más recursos y revela su identidad ante Truman para evitar que salga. Who are you? I am the creator of a television show that gives hope and joy and inspiration to millions. Pero es demasiado tarde. Truman ya ha decidido salir. El nombre de los actores en la vida de Truman representa a un gran actor real. Meryl obtiene su nombre de Meryl Streep, Marlon de Marlon Brando. Respecto a Lauren Garland, su apellido proviene de Judy Garland, quien interpretó el papel de Dorothy en El Mago de Oz, película en la que se repite la frase "No hay lugar como el hogar", quizás como recordatorio para que Truman no desee salir de su ciudad. Por la historia entre Truman y Lauren, su nombre recuerda a Laura de Petrarca, una mujer que vio una sola vez en su vida y bastó para enamorarse profundamente. En El Cancionero, Petrarca escribió su gran obra cuya motivación es el amor por Laura. Aunque evita describirla de forma precisa, habla de unos ojos inevitablemente bellos y en esta obra describe el amor como un flechazo que llega inadvertido, como sucedió con Truman. Petrarca no pudo vivir junto a Laura, él se casó, tuvo 2 hijos y su obra termina en arrepentimiento por haber amado. Al final de su vida, solo le quedó el consuelo de dejar el mundo, tal que si vivía en tormenta y guerra, muera en bonanza y paz. Si mala andanza, bueno sea al menos el dejar la tierra. Truman llega a varias determinaciones dentro de la película. Una de ellas es que seguir viviendo sin Lauren lo llevará eventualmente al arrepentimiento como a Petrarca. Por eso, al dejar la Tierra, lleva en su mano la imagen que construyó de Lauren con fragmentos de su memoria. Lo que Petrarca hizo con versos, Truman lo hizo con fotografías. La mirada en el show de Truman, como en otras historias, tiene mucha importancia, no solo porque revela el interior de una persona, sino porque la mirada del otro hace consciente a cada persona de sí misma de una forma muy particular. La existencia de Truman se ve transformada por la repentina conciencia de que otros lo observan. La mirada del otro tiene la capacidad de someter la vida cuando se abandona un sueño por el rechazo que puede generar, como el deseo de Truman por ser un explorador. Y así, la vida misma se convierte en una tortura sutil. En la puerta cerrada, 3 personas se encuentran en una habitación sin ninguna explicación aparente. Pasan horas, días, semanas. En esta habitación no hay espejos, por lo que solo pueden verse cuando se reflejan en la mirada del otro. A pesar de estar completamente solos y que antes de estar ahí eran completos extraños, cada uno disfraza su comportamiento para influir en los demás, desean ser aceptados. A medida que el tiempo pasa, la convivencia se vuelve una tortura constante, pero les resulta imposible existir en soledad. La necesidad de reconocimiento, aunque sea negativo, los mantiene unidos en una dependencia macabra, donde cada uno es víctima y victimario. He comprendido. Ya sé por qué nos metieron juntos. Ya verán qué tontería. No hay tortura física y sin embargo estamos en el infierno. Y no ha de venir nadie. Nos quedaremos hasta el fin, solos y juntos. En suma, alguien falta aquí, el verdugo. Bueno, pues han hecho una economía personal, eso es todo. Los mismos clientes se ocupan del servicio. El verdugo es cada uno para los otros 2. J'aurais jamais cru que c'était si simple. Vous vous rappelez le soufre, le bûcher, le grill? Quelle bonne blague! Pas besoin de grill. L'enfer, c'est les autres.
Truman vive una vida falsa no solo por el engaño del mundo exterior, sino por engañarse a sí mismo al adaptar su comportamiento para ser aceptado por la sociedad en la que creció. Y cada uno de los actores debe hacer lo mismo para que el programa sea creíble. Borrar la línea entre realidad y ficción, vivir una verdadera mentira. De eso se habla toda la película, con el juego de un programa de televisión dentro de una película y con miradas que ven tanto al espectador fuera del programa como al espectador fuera de la película. El show de Truman exhibe algunos mecanismos del mundo con comedia y los realiza de forma verdadera. Un ejemplo es la publicidad disimulada que va más allá de los anuncios de Marlon o Meryl. Hay publicidad que no es para los espectadores del programa, sino para los espectadores de la película, como el Ford Taurus modelo 96. Las tomas en las que aparece son las de un comercial de televisión y la única marca visible en los vehículos es Ford. El show de Truman muestra el truco publicitario de forma cómica con Meryl. Y lo aplica en el mundo real. Who better than me, Herman Moore, to tell you what it takes to be popular in Detroit? First, you gotta be able to move, and then you gotta be smooth. And people have got to be comfortable with you, but let's not forget about style. But most of all, give the people what they want. La relación entre los espectadores y Truman señalan conexiones que suceden con otros programas. Friends es un buen ejemplo. Una característica de este tipo de programas es que ofrecen al espectador la ilusión de una relación cara a cara con los actores. La colocación de las cámaras simulan una interacción personal en lugar de una observación pasiva. Oh my God, good? Oh my God, I can't believe you let me put this in my mouth. Los personajes cobran vida, hablan como si conversaran de forma personal y privada. El espectáculo se vuelve un entorno familiar, íntimo e incluso influyente porque el espectador decide verlo de forma voluntaria. I love your car. Yeah, it's mine. Así se consigue mayor tiempo de atención y mayor disposición por parte del espectador para adquirir productos promocionados. Este tipo de relaciones, denominadas parasociales, van en una sola dirección. El espectador no recibe afecto a cambio de no tener responsabilidades como en otras relaciones y evita ser juzgado, con la posibilidad de irse en cualquier momento. La comodidad y la facilidad se escogen sobre lo real. Pero ¿qué queda cuando la ficción recrea la realidad y la realidad recrea la ficción? En los años 50, programas como Las aventuras de Ozzie y Harriet presentaban la vida ideal de una familia americana. Protagonizada por actores que eran una familia en la vida real. Ellos interpretaban el papel que cada integrante debía cumplir en la sociedad. Inicialmente, en estos programas no se ocultaba la ficción. En 1973 se estrena An American Family, una serie de televisión estadounidense reconocida como el primer reality show de la historia. This is the setting for our series. The family was filmed as they went about their daily routine. They are not the American family. They are simply an American family. El programa fue concebido como un experimento sociológico que documentaría la vida dentro de un hogar real durante 7 meses. La familia Loud fue seguida por un pequeño equipo de cámara y sonido en un intento por retratar una familia típica, pero los Loud parecían salidos de una producción televisiva en la que cada episodio iba aumentando su intensidad dramática. Con cada nuevo medio de comunicación surgieron nuevos programas. I'm sorry. We have an announcement to make. We're inviting you into our home to experience the ups and downs, the good, the bad, the wild. Family Stallone, an all-new reality series. Hasta que eventualmente resultó difícil saber quién terminó por imitar a quién, la ficción a la realidad o al revés. Se perdió el objeto real, la vida real. El mundo y los medios de comunicación terminaron por ser un espejo frente a otro, donde solo quedó un reflejo infinito.
En Cultura y Simulacro, Jean Baudrillard menciona que lo real no tendrá nunca más ocasión de producirse. Todo aquello que se genere como modelo de lo real carecerá de origen, y pone como ejemplo el cuento de Borges del rigor de la ciencia. En un imperio, el arte de la cartografía logró tal perfección que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad y el mapa del imperio toda una provincia. Con el tiempo, estos mapas no complacieron y levantaron un mapa del imperio que tenía el tamaño del imperio y coincidía puntualmente con él. Las generaciones siguientes entendieron que ese mapa era inútil y no sin impiedad lo entregaron a las inclemencias del sol y los inviernos. En los desiertos del oeste perduran despedazadas ruinas del mapa, habitadas por animales y por mendigos. Baudrillard explica que son los vestigios de lo real, no los del mapa, los que todavía subsisten esparcidos por unos desiertos que ya no son los del imperio, sino nuestro desierto, el propio desierto de lo real. En adelante será el mapa el que preceda al territorio. Lo real da paso a lo hiperreal. El mundo que queda deberá simular, fingir contener lo real que ya no tiene. Para hacerlo posible, se crean escenarios que delatan abiertamente su ficción. Disneylandia juega con las ilusiones de un mundo imaginario. Crea un microcosmos donde todos los valores son exaltados. Se presenta como imaginaria con la finalidad de hacer creer que el resto es real, al modo como las prisiones existen para ocultar que es todo lo social, lo carcelario. La hiperrealidad y la simulación disuaden todas las distinciones ideales entre lo verdadero y lo falso, el bien y el mal. Aquí los objetos culturales, como allá los objetos de consumo, no tienen otra finalidad que la de mantener a uno en estado de masa integrada. El show de Truman permitía distinguir a sus espectadores como parte de la vida real y verdadera solo por estar fuera del programa, así como la película permite a sus espectadores comprender su vida aún más real y verdadera por estar fuera del programa y fuera de la película. Pero ¿qué tan real y verdadera es esta vida que luego de imitar la ficción con programas de cámaras ocultas logró superarla al implantar el deseo individual de ser observado por el mundo? La sociedad del espectáculo de Guy Debord comienza así. Toda la vida de las sociedades en que reinan las condiciones modernas de producción se anuncia como una inmensa acumulación de espectáculos. Todo lo que antes era vivido directamente se ha alejado en una representación. El espectáculo no es un conjunto de imágenes, sino una relación social entre personas mediada por imágenes. Se presenta a la vez como la sociedad misma y como instrumento de unificación. No se trata solo del abuso de un mundo de la visión o el producto de las técnicas de difusión masiva de imágenes. El espectáculo corresponde a una visión del mundo que se ha objetivado. Somete al individuo en la medida en que la economía lo ha sometido totalmente. Se trata de una economía desarrollándose para sí misma. La degradación de la realización humana del ser al tener ha sido superada, desplazando el tener al parecer. Esa es la aspiración actual, cuando toda realidad individual ha llegado a ser social. Con el progreso de la acumulación de los productos, del automóvil a la televisión, todos los bienes de consumo refuerzan las condiciones de aislamiento, creando muchedumbres solitarias. Lo que une a los espectadores no es más que un vínculo que los mantiene en aislamiento. El espectáculo reúne lo separado, pero lo reúne en tanto que separado. La alienación del espectador en beneficio del objeto contemplado se expresa así: más él contempla, menos vive, más acepta reconocerse en las imágenes dominantes de la necesidad, menos comprende su propia existencia y su propio deseo. Mientras que en la fase primitiva de la acumulación capitalista, la economía no ve en el proletario más que al obrero, quien debe recibir el mínimo indispensable para la conservación de su fuerza de trabajo. El trabajador asalariado moderno se encuentra con una ligera sobreabundancia de riqueza y tiempo, por lo que nuevas pseudo necesidades se crean para ser atendidas con mercancías. En cada consumo, el individuo no solo ve perder su tiempo y dinero, sino que conserva el vacío de no atender las verdaderas necesidades humanas. It's not enough that you use the product consciously. I want to dig down deeper into the brainstem and implant inside of you
an unconscious habit so that you are being programmed at a deeper level. You don't even realize it. De consumidor real se convierte en consumidor de ilusiones, siempre en busca de algo nuevo que permita olvidar el vacío. Did he just say incredible? La necesidad del dinero es, pues, la verdadera necesidad producida por la economía política y la única necesidad que ella produce. And then what, Truman? We'd be where we were 5 years ago. We have mortgage payments, Truman. We have car payments. What, we're just going to walk away from our financial obligations? Dejarse llevar resulta común, pero ¿qué hacer cuando uno se descubre a sí mismo en este sinsentido? En la vida suele suceder que los decorados se derrumben, levantarse, ir al trabajo, volver y repetir cada día se sigue fácilmente durante la mayor parte del tiempo. Uno se acostumbra muy pronto a ganar dinero para vivir feliz. Todo el esfuerzo y lo mejor de una vida se concentran en ese objetivo. Se olvida la felicidad, se toma el medio por el fin, hasta que un día surge el porqué y todo comienza a perder sentido. Descubre el fallo de cada sistema, la ilusión que lo ha salvado todo. Los dioses habían condenado a Sísifo a subir una roca hasta la cima de una montaña, donde la piedra volvía a caer por su propio peso. Habían pensado que no hay castigo más terrible que el trabajo inútil y sin esperanza. El destino del trabajador actual, que cada día realiza las mismas tareas, no es menos absurdo, pero no es trágico, sino en los raros momentos en que se hace consciente. Este divorcio entre la persona y su vida, entre el actor y su decorado, es el sentimiento de lo absurdo, y ante el absurdo, el juego constante consiste en eludir. La evasión típica, la evasión mortal, es la esperanza, esperanza de otra vida que hay que merecer. Tras la evasión, viene con el tiempo la consecuencia, dejar la vida o el restablecimiento. Just between you and me, Marlon, I'm going away for a while. Durante todos los días de una vida sin brillo, el tiempo nos lleva, vivimos del porvenir, mañana, más tarde, cuando tenga una posición. You know, I'm thinking about getting out, Marlon. Out of my job. Out of Sea Haven. Off this island, out. Out of your job? What the hell's wrong with your job? You have a great job, Truman. Where's there to go? Fiji. Where the hell is Fiji? This is us. And all the way around here, Fiji. You can't get any further away before you start coming back. Llega no obstante un día en que uno comprueba que tiene 30 años, así afirma su juventud y también se sitúa con relación al tiempo, ocupa en él su lugar y a través del horror que se apodera de él, reconoce en el tiempo a su peor enemigo. Aquel que se encuentra en esta situación no debe procurar calmar el dolor de la espina que siente en el corazón, por el contrario, y con alegría desesperada, debe construir sentido, pieza a pieza, con lucidez, negación y comedia. Así el espíritu absurdo lucha con una realidad que lo supera, debe aprender de nuevo a ver, a estar atento, a dirigir la propia conciencia. El ser absurdo no desprecia absolutamente la razón y admite lo irracional, como Truman, al considerar la escasa posibilidad de una conspiración generalizada. Una de las únicas posiciones filosóficas coherentes es la rebelión, una confrontación contra su propia oscuridad. Antes de encontrar lo absurdo, el ser cotidiano vive con finalidades, con un afán de porvenir o de justificación. When are you gonna go? It's not that simple. Takes money, planning. You can't just up and go. Obra como si fuese libre, aunque todos los hechos se encarguen de contradecir esa libertad. El ser absurdo comprende que hasta entonces estaba ligado a ese postulado de libertad cuya ilusión vivía, se supeditaba a exigencias ajenas de un propósito que había de alcanzar y se convertía en un esclavo de su libertad. I thought we were going to try for a baby. Isn't that enough of an adventure? I would like to hold a grandchild in my arms before I go. A Truman, la nostalgia le enseñó a vivir sin apelación y a contentarse con lo que tiene, pero llega siempre un tiempo en que se debe de elegir entre la contemplación y la acción, y es que una sola verdad, si es evidente, basta para orientar la existencia.
Para ser libre, deberás ser rebelde y preparar la revolución que se realiza siempre contra los dioses. Es una reivindicación del ser contra su destino. Dentro de la película es muy notoria la presencia religiosa a través de la figura de Christoph. Who are you? I am the creator. Su nombre mismo proviene de San Cristóbal, cuya leyenda cuenta que portó a un niño al que no conocía a través de un río. Durante la travesía, el río creció y el niño parecía tan pesado como el mundo entero. Cuando finalmente alcanzó el otro lado, el pequeño niño reveló ser Jesús. Desde el inicio de la película, la cara que ofrece Truman oculta sus verdaderas intenciones de escapar. Su casa con el número 36 y la de sus vecinos con el número 32 pueden corresponder al Salmo 36, versículo 3 y versículo 2. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. El barco, instrumento de liberación de Truman, tiene por nombre Santa María, que fue la mayor de las 3 embarcaciones que Cristóbal Colón utilizó. Las otras 2 naves de la expedición fueron la Niña y la Pinta, pero a diferencia de ellas, Santa María no regresó a España. El número 139 de la vela alude al Salmo 139, donde David dice que Jehová conoce todos los pensamientos y hechos humanos. I have been watching you your whole life. I know you better than you know yourself. Señor, tú me examinas y me conoces, aún a la distancia me lees el pensamiento. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Señor, tú ya la conoces. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si me elevara sobre las alas del alba, o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría. Y si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti, y aún la noche sería clara como el día. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días estaban diseñados, aunque no existía uno solo de ellos. Truman debe desprenderse de toda creencia y abandonar las ideas impuestas por la sociedad que conspiró en su contra, pero una persona que niega cualquier compromiso social y todo aprendizaje adquirido, ¿cómo sabe que está en lo correcto? Luego del estreno de la película, los psiquiatras Jules Gold e Ian Gold detectaron en ciertos pacientes algunos patrones clínicos comunes, incluyendo la sospecha de ser siempre observados y formar parte de un gran complot contra ellos para ocultarles la realidad del mundo. Esta condición describe un trastorno delirante de tipo persecutorio, donde el tema central del delirio es la creencia del individuo acerca de una conspiración en su contra, en la que impiden que consiga objetivos a largo plazo. Pero la característica particular que detectaron fue que todos creían ser parte de un programa de televisión y publicaron sus hallazgos en un libro llamado Mentes Sospechosas, cómo la cultura moldea la locura, el delirio del show de Truman y otras creencias extrañas. En la historia de ficción, Ellos, de Robert A. Heinlein, de 1941, un hombre confinado en una institución mental sufre la ilusión de que es la única persona real y el resto son seres que han creado una conspiración para engañarlo. Antes de esa historia existieron otras para cuestionar al mundo que observamos, y antes que el show de Truman, otros programas y películas siguieron esta idea, como el episodio Servicio Especial de La Dimensión Desconocida. La diferencia en este caso particular es que al protagonista le revelan explícitamente lo que sucede y los realizadores finalizan el programa. John selling television. Well, you're on television. How could something like this happen without someone telling me? Shh. That's the whole point. If you knew you were on TV, you'd act differently. I don't understand. Why me? What's so interesting about me? See, some people are famous just for being famous. You put their face on TV often enough, and before you know it, they become a celebrity. La locura del personaje principal proviene posteriormente al no saber si el programa verdaderamente terminó. And it's really over? Sorry, not my department. O solo fue un engaño más para que vuelva a la normalidad y continúe el programa.
En el show de Truman se pueden encontrar diversos tipos de comportamientos, como el narcisismo de Christof o la complicidad de los espectadores. Un caso interesante es el de Paul Giamatti, la perversidad del programa que se exhibía con los límites carcelarios impuestos a Truman se observa desde otro punto en el momento de la tormenta, cuando Paul Giamatti sigue las órdenes de Christof para derribar el velero y surge la duda sobre qué tan dispuesto está para lastimar a Truman. En los años 60, el psicólogo social Stanley Milgram publica un artículo llamado Estudio Comportamental de la Obediencia. Reclutó a un grupo de voluntarios a los que se les pagó por participar en una supuesta investigación de la memoria y el aprendizaje. El experimento de Milgram consta de 3 personas, un investigador, un maestro y un alumno que se hace pasar por un participante más del experimento. Para comenzar, el investigador solicita a los participantes que tomen un papel que determinará su rol. El cómplice toma uno y dice haber sido designado como alumno. El voluntario toma el suyo y ve que dice maestro, aunque en realidad en ambos papeles estaba escrito maestro para conseguir que el voluntario obtenga forzosamente ese papel. El voluntario observa cómo el alumno es colocado en una silla, lo atan para limitar su movimiento, se le colocan electrodos y el alumno finaliza informando que tiene un ligero problema cardíaco. Posteriormente, el voluntario es dirigido a otra habitación y se le proporciona una descarga real de 45 voltios con el fin de que compruebe el dolor del castigo. Su tarea consiste en leer una lista de pares de palabras que el alumno debe memorizar. Con cada error emitirá una descarga eléctrica que incrementará hasta llegar a 450 voltios. Las primeras descargas son soportadas por el alumno. Incorrect. Una vez alcanzados los 75 voltios, empieza a gritar para que se detengan y les recuerda su problema cardíaco, pero la firme autoridad del investigador ante los maestros les hace continuar. Antes de llevar a cabo el experimento, el equipo de Milgram estimó que el límite de la descarga producida por los voluntarios sería alrededor de 130 voltios. La sorpresa fue que el 65% de los participantes administraron a sus alumnos el voltaje límite de 450, a pesar de que llegando a los 300 voltios, el alumno dejaba de dar señales de vida. Interpretaciones del experimento explican el resultado con una teoría del conformismo, la cual indica que un sujeto que no tiene la habilidad ni el conocimiento para tomar decisiones, particularmente en una crisis, transferirá la toma de decisiones al grupo y su jerarquía. El grupo se convierte en modelo de comportamiento para la persona. Una segunda teoría dice que la esencia de la obediencia consiste en el hecho de que una persona se mira a sí misma como un instrumento que realiza los deseos de otra persona y por lo tanto no se considera responsable de sus actos. Una vez que esta transformación de la percepción personal ha ocurrido en el individuo, ocurren todas las características esenciales de la obediencia. Este es el fundamento del respeto militar a la autoridad. Los soldados seguirán, obedecerán y ejecutarán órdenes e instrucciones dictadas por un ser superior con el entendimiento de que la responsabilidad de sus actos recae en el mando de sus superiores. La sombra de la educación religiosa es que produce individuos que se ven infectados con mayor facilidad por creencias de masas y resultan predispuestos a caer en eslóganes, pues los instruyen con ideas que no necesitan comprender, solo deben creer para salvarse. En el show de Truman, el equipo de realización y los actores tienen este razonamiento, ceden su responsabilidad individual para justificar sus acciones. Paul Giamatti, ante la insistencia de Christof por voltear la nave de Truman, se detiene en una actitud nada sencilla. Parece que la metáfora de la extrema liberación individual que persigue Truman se presenta en un nivel accesible con Paul Giamatti al actuar distinto del resto del equipo, los cuales cumplen la voluntad de Christof religiosamente, como se muestra en las playeras del personal de seguridad, con el mandamiento amarlo y protegerlo.
El comportamiento de Truman fue determinado por Christof para evitar que saliera del mundo que construyó para él, pero además del miedo a los perros o el miedo al mar que le ayudaron a establecer límites, se deseaba que Truman fuera amado por los espectadores y al ser una estrella de televisión desde niño querían mantenerlo así, como sucede en ocasiones con quienes alcanzan fama a una edad temprana. I'm wondering for you, being this cute little boy that everybody adored and everybody who comes up to you, they're, pulling your cheeks and how cute, and this child prodigy really, how adolescence affected you? Because I call, adolescence going through that duck stage where everything's awkward, And I'm wondering if when you started to go through adolescence, having been, this child superstar, did that was that a particularly difficult time for you? Very, very, very difficult. I think every child star suffers through this period because you're not the cute and charming child that you were. You start to grow, and they want to keep you young forever. Truman fue empujado a mantener una apariencia juvenil, rozando lo infantil en ciertos momentos, como al ser consolado por Meryl o al bajar al sótano y revisar su baúl lleno de recuerdos. Marie-Louise von Franz, en el libro El Puer Eternus, usa este concepto para identificar a las personas que conservan demasiado tiempo una conducta psicológica adolescente. Este término significa infancia o juventud eterna y se le atribuye al dios niño Iago en las Metamorfosis de Ovidio, dios de la divina juventud. Una persona con rasgos de Puer Eternus mantiene la extraña actitud y sensación de no estar en la vida real. El día a día es solo una vida provisional. Alberga la fantasía de que en algún momento del futuro llegará todo aquello que espera, y si se trata de una pareja o un trabajo, considera que todavía no es lo que realmente desea. Lo que más teme un individuo así es estar atado. Siente un miedo abrumador de ser definido y verse atrapado en una situación de la que le sea imposible salir, como le sucedería a Truman si tuviera un bebé con Meryl. You're talking like a teenager. Maybe I feel like a teenager. I thought we were going to try for a baby. Isn't that enough of an adventure? Sigue atrapado en fantasías de la juventud. Considera que en la vida adulta es solo un personaje vacío que corre en pos del dinero, que intenta dar una impresión prestigiosa ante los demás y ha perdido su auténtica naturaleza. El origen del problema puede ser producto del comportamiento paternal de retener a los hijos en el nido. En esta relación, Christof, quien lo ha observado en cada instante de su vida, incluso antes de que naciera, y planeó cada acontecimiento de su mundo, aparece como el padre que devora la libertad de su hijo. A la edad de 30 años, muchos de ellos se liberan de la actitud del Puer Eternus. Entonces, en general, es cuando llega la crisis. Sufren repentinos miedos neuróticos o simplemente no quieren continuar su profesión y desean renunciar. Y si se ven forzados a continuar, se estrellan por su propia resistencia. El show de Truman se sitúa en un momento muy particular de la vida. Truman está a punto de cumplir 30 años y experimenta una transformación personal que determinará la forma en que continuará con su vida. El psicólogo estadounidense Daniel Levinson propone una división del desarrollo de la vida adulta en 3 etapas. Explica que durante el periodo temprano, de los 17 a los 33 años, idealmente, cada persona encuentra equilibrio y su lugar en el mundo como un adulto independiente. Entre los 28 y los 33 años se debe definir una estructura de vida en la que luego se invertirá el resto de los 30 para continuar con un periodo de asentamiento entre los 33 y los 40 años. Uno deberá tomar decisiones que estén alineadas con sus sueños, habilidades y realidades externas, reflexionar sobre el pasado, mirar hacia el futuro y preguntarse qué ha hecho con su vida, qué partes debe abandonar, qué falta en ella y qué nuevas direcciones debe elegir. En este periodo se reevalúan relaciones, trayectoria profesional y estilo de vida, porque muchas de las decisiones que se toman en los primeros años de la edad adulta se eligen antes de que la persona haya tenido la experiencia suficiente para comprender sus consecuencias, y puede que inicialmente las tome con el objetivo de ser visto como un adulto, motivado por las expectativas de los demás. Más de la mitad de las personas del estudio de Levinson vieron sus vidas al final de sus 20 años como incompletas, opresivas, que no conducían a ninguna parte o que iban en la dirección equivocada, y experimentaron una sensación de urgencia por hacer algo al respecto.
Tony was brought up in the East End of London. Yeah, I want to be a jockey when I grow up. At 14, he was already an apprentice. At 15, he'd left school. What will you do if you don't make it as a jockey? Law on taxes. At 21, he was on the knowledge. Do you regret not making it? No, I wasn't good enough. And by 28, he owned his own cab. Hacia los 28 años, la provisionalidad de los 20 termina y la vida se vuelve más seria, más real. Una voz interior dice, si he de cambiar mi vida, si hay cosas en ella que quiero modificar o excluir, o cosas que faltan y quiero añadir, debo empezar ahora, porque pronto será demasiado tarde. Como ocurre con todas las transiciones, afrontar estas tareas del desarrollo puede ser un proceso tranquilo o complicado. Si se produce con pocas turbulencias y sin alteraciones drásticas en la estructura vital, es debido a que la persona ya se siente satisfecha con su trayectoria profesional, sus relaciones y la dirección general de su vida. Pero si es incapaz de reconocer los defectos y trabajar para cambiarlos, se produce la crisis de los 30. La persona que pertenece a esta categoría se siente atrapada entre el futuro y el pasado. Considera intolerable su estructura de vida actual, pero parece incapaz de crear una mejor y por lo tanto, a veces siente que no puede seguir adelante. I'm just worried. Well, about what? I guess about my future. What about it? I don't know. I want it to be... To be what? Muchas personas viven la transición de los 30 años como una crisis porque lo que está en juego es mucho, ya que si bien hay otras transiciones que vienen después, se vuelve cada vez más difícil hacer cambios grandes y significativos en la estructura vital. Det var feil. Dette var ikke henne. Hun var her bare fordi medisin var det eneste studiet der alt arbeidet på videregående hadde gitt uttelling, hvor alle sekserne hun hadde samlet opp faktisk betydde noe. Det var da det slo henne. Hennes lidenskap hadde alltid vært sjelen, tanker, ikke kroppen. Herregud, hvis psykologi gjør deg lykkelig, så ja. Egentlig var hun en visuell person. Jeg har skjønt at jeg vil bli fotograf. Det jo viktig at du finner ut av dette ordentlig, da. Si hay grandes cambios que alguien quiere hacer, es mejor que intente realizarlos en este periodo. Aquellos con cualidades de puereternos deben determinar la continuación de su vida, destruyendo lo infantil de su conducta y renunciar a ciertas ilusiones. El reto es crecer sin perder esa sensación de totalidad, de creatividad y de estar realmente vivo que tenía en su juventud. Muy pocos jóvenes tienen una individualidad lo bastante fuerte como para alejarse del nido por sí mismos y lo hacen a través de la colectividad. En ciertas capas de la población, el servicio militar aún funciona en gran medida como los rituales de iniciación masculina de las tribus. Es el momento de dejar a la madre, intentar comportarse como todos los demás y abandonar la idea de ser alguien especial. Es peludo y grandulón. Es peludo y grandulón. Y me besa con pasión. Y me besa con pasión. Esta noche quiero más. Esta noche quiero más. Pero aceptar ser solo alguien o nadie en la multitud no es una cura total, solo temporal, porque esas personas no han resuelto el problema de las ilusiones infantiles. Simplemente lo han cortado de raíz, convencidos de que sus ideales les lastran como un saco de piedras en la espalda. Such a person looked at from within is generally very not individual. He is fulfilling a collective role and fulfilling a role of power, reacting in a very collective way. Para Marie-Louise von Franz, la solución es comprender hasta qué punto tenemos que aceptar el hecho de ser solo un número y hasta qué punto somos individuos con derecho a recibir un trato individual. Es fundamental poner los pies en la tierra, comprometerse definitivamente con algo y dejar de aplazar.
pues comúnmente hay una expectativa constante de que con el tiempo todo se resolverá. Si uno no se ve capaz de resolver un conflicto, espera que con el tiempo se resuelvan solos, sin que uno tenga que arriesgarse a decidir. La gente se tranquiliza así, no solo porque no hace nada realmente, también para no prepararse para lo que deberían hacer, porque si hay mucho tiempo para eso, no hace falta darse prisa. Algunos, al llegar a cierta edad, generalmente a principios de los 40, experimentan un efecto aleccionador, de modo que pueden empezar a utilizar sus propias fuerzas, o bien se produce una ruptura neurótica basada en el hecho de que uno no puede vivir sin esa reconfortante ilusión del tiempo. This is about the great variable. When will death occur? It could be a week, a month, a year. It could be today. De todos los personajes que aparecen en la película, ¿quién podría reconocerse completamente libre? Meryl, al igual que el resto del elenco, ha acumulado una gran cantidad de dinero por su trabajo, pero no lo puede aprovechar porque su contrato le impide salir en el momento que quiera. El resto de los actores escogieron trabajar ahí, pero su comportamiento, al menos frente a Truman, no lo determinan ellos. Se les paga para cumplir una función social dentro de Sea Haven e interpretar un personaje, asegurándose de que todos respeten el papel que les corresponde. Por eso el lema que aparece, uno para todos y todos para uno, es un recordatorio para subordinar las necesidades individuales y procurar el bienestar colectivo. Lealtad por parte de los miembros de la sociedad, incluso en las situaciones más difíciles. Christoph tampoco parece libre al vivir tan atado al programa que duerme en el cuarto de control. El equipo de producción tampoco, porque tienen que cumplir cada petición de Christoph, hasta usar bolsas en los pies para mantener el ambiente aséptico. Y los espectadores menos, viviendo siempre pendientes y permanentemente insatisfechos a través de la imagen. Quizás aquellas personas libres son las que menos se ven, inversionistas y productores, pero también dependen del correcto funcionamiento del sistema para obtener ganancias. La libertad que propone el show de Truman es vivir una auténtica existencia humana a través de la autodeterminación, rechazando cualquier intento de sometimiento externo. I have been watching you your whole life. I know you better than you know yourself. You never had a camera in my head. En el existencialismo es un humanismo, Sartre dice que el ser humano es el único ser que no solo es tal como es concebido, sino tal como se quiere. Uno comienza por existir y al tener conciencia, su vida se transforma en proyecto y posee la responsabilidad total de su existencia. There it is. I didn't bring them up here to ridicule them. I brought them up here to illustrate the point of conformity, the difficulty in maintaining your own beliefs in the face of others. Now, those of you, I see the look in your eyes like, I would have walked differently. Well, ask yourselves why you are clapping. and we all have a great need for acceptance. But you must trust that your beliefs are unique, your own, even though others may think them odd or unpopular, even though the herd may go, that's bad. Robert Frost said, 2 roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by. And that has made all the difference. Una persona no es nada más que su proyecto, no existe más que en la medida en que se realiza, no es por lo tanto más que el conjunto de sus actos, nada más que su vida. Uno está condenado a ser libre, condenado porque no se ha creado a sí mismo, y libre porque una vez arrojado al mundo es responsable de todo lo que hace. Lo que la gente quiere es que se nazca cobarde o héroe para poder excusarse, y en el fondo es esto lo que la gente quiere pensar. Si se nace cobarde, se está perfectamente tranquilo, no hay nada que hacer. Se será cobarde toda la vida, sin importar lo que se haga. Si se nace héroe, también se estará perfectamente tranquilo, se será héroe toda la vida, se beberá como héroe, se comerá como héroe. Lo que dice el existencialista es que el cobarde se hace cobarde, el héroe se hace héroe. Hay siempre para el cobarde una posibilidad de no ser más cobarde y para el héroe de dejar de serlo. Su destino está en él. La huida de Truman, inesperada para cualquiera, fue un acto de rebelión que, como toda gran obra, preparó en el silencio del corazón. Al abandonar todo, excepto los ideales que él construyó, dejó de ser preso del mundo. Perdió importancia si el programa continúa o si nada hay detrás de la puerta que cruza. Truman se hizo libre al decidir actuar conscientemente, orientar su propia vida y afrontar las consecuencias que esto implica.
Un amor de juventud sembró en él la idea de que existe una vida auténtica, oculta detrás del mundo ordinario, y si su resolución tardó 10 años o hubiera tardado más, lo valioso fue ejecutar el acto que quitó cada máscara y rompió el escenario.